Bueno, Canadá solicitó sumarse a las consultas contra México por las restricciones a las importaciones agrícolas genéticamente modificadas. Esto de acuerdo con Bloomberg News. El gobierno del señor Justin Trudeau estaría siguiendo un camino parecido al que tomaron las autoridades comerciales de los Estados Unidos la semana pasada, cuando, recuerdo, activaron las consultas en el marco del TEMEC del presidente Andrés Manuel López Obrador en el famoso tema del maíz transgénico para el consumo humano. ¿Qué le parece si platicamos de esto y esto qué significa? Le hemos pedido a Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador del TEMEC para el gobierno de México, pues que nos dé la perspectiva de qué es lo que puede pasar. Ken, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Qué gusto saludarte. Oye, ¿de qué tamaño se hace el problema? Quiere decir, nosotros poníamos hoy Canadá levanta la mano, porque supongo que si está solicitando esto Canadá es porque está preocupado y porque está en la misma línea, presumo yo, que Estados Unidos. ¿Es así, Ken? Por supuesto, mira, es un caso interesante, es preocupante para el gobierno de México porque se suma Canadá a estas consultas. Canadá no nos exporta maíz prácticamente, pero su gran preocupación es de carácter sistémico. Eso quiere decir que la preocupación es para otros productos de la biotecnología agrícola, principalmente en el caso de Canadá, la canola. La canola es una semilla que se utiliza para hacer aceite comestible y año con año Canadá nos exporta casi $1,000 millones de canola, que es un producto genéticamente modificado. Entonces, al igual que Estados Unidos, la preocupación es con la postura que ha tomado el gobierno de México a través del primer decreto que se publicó en 2020 y ahora el nuevo que sale hace algunas semanas, en el sentido de señalar que los productos genéticamente modificados pueden tener un impacto negativo en la salud. Cuando después de más de 30 años de consumo de estos productos en México y en la región, jamás se ha identificado un solo estudio que señale o que identifique que en efecto hay algún daño a la salud. Y por lo tanto estaría en violación de las reglas del TEMEC, el gobierno de México, porque el capítulo de medidas sanitarias te permite imponer restricciones al comercio si hay evidencia científica de un daño a la salud. En este caso no lo hay. Estados Unidos se enfoca, por supuesto, en su gran exportación, que es de maíz amarillo, más de 17 millones de toneladas anuales que nos envía a México cada año. Y por supuesto esto tendría un impacto muy negativo en la seguridad alimentaria de los mexicanos si se empieza a restringir el comercio con Estados Unidos o con Canadá por razones puramente ideológicas, que es lo que vemos en este decreto. Es que ha crecido mucho esta idea, sin maíz no hay país y todo este tipo de circunstancias. A ver, ¿qué podría pasar? Porque, digamos, cuando lo plantea Estados Unidos, el presidente se vuelve de repente muy práctico y dice, no, lo vamos a resolver, yo voy a hablar con ellos y va a ir fulano a verlos y nos vamos a entender. Me da la impresión de que esto nos está rebasando, ¿no? Mira, la complicación es que llevan ya varios meses hablando del tema en términos de las autoridades sanitarias y comerciales de ambos países, me refiero específicamente a Estados Unidos, y no han logrado resolver el tema. Hay que reconocer que la secretaria Buenrostro, desde que entró en funciones el año pasado en la Secretaría de Economía, ha tratado de solucionar el tema por la vía de la negociación. Se publicó un nuevo decreto en donde se aclara no se va a afectar las importaciones que vayan al sector pecuario y al sector industrial, que es donde va la mayoría del maíz amarillo estadounidense, pero por presiones del ala radical de Morena en Semarnat, en la Secretaría de Salud, en la Subsecretaría de Agricultura, se insiste en este tema de que puede haber un daño a la salud humana y que por lo tanto se prohíba el uso del maíz amarillo estadounidense para producir harina que pueda eventualmente utilizarse para producir tortilla. Ese es el problema. Estados Unidos señala que sin evidencia científica no debería haber ninguna restricción. Y yo pienso que están en lo correcto, porque en México ya existe un mecanismo muy robusto de protección y regulación a través de la Ley de Bioseguridad de Organismos Modificados, una ley para la protección del maíz nativo que asegura que haya una regulación robusta y que se controle todo lo que entre a México que sea de organismos genéticamente modificados. ¿Qué puede suceder? Se abre ahora formalmente un periodo de consultas a través del capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias del tratado y eso eventualmente podría llevarnos al capítulo de solución de controversias siguiendo el mismo camino que se ha seguido con las consultas en el caso de energía. Y sería muy peligroso para México entrar en una situación en donde pudiera perder un panel con Estados Unidos y con Canadá
con la posibilidad de imposición de represalias comerciales en contra de nuestras principales exportaciones agrícolas. A ver, Ken, el asunto parece que a lo mejor no le hemos dado la justa dimensión de la seriedad que tiene. Ver, no, de seriedad yo creo que saben qué es serio, de la trascendencia. A ver, la parte científica, Ken, que es lo que determina, ¿no? Desde México no hay una mirada científica diferente y entonces eso vaya a ser un toma y daca interminable. Y segundo, ¿cuándo tendrían que terminar estas consultas y qué es lo que pasa después de las consultas? ¿Tiene alguien que decir, pasa esto y este país tiene que hacer esto y este país tiene que hacer esto? Supongo. Sí, mira, de entrada se abre un periodo de 30 días de conformidad al capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias para que los expertos en estos temas, Senacica, por un lado, del lado de México, las autoridades sanitarias de Estados Unidos y Canadá, acompañados también de las autoridades comerciales, analicen este tema a fondo. Sí, se tienen que reunir dentro de 30 días con la posibilidad de que discutan el tema hasta por 6 meses. Pero la realidad en la práctica es que después de estos 30 días, de las primeras reuniones que haya para discutir el tema a nivel técnico, esto muy rápido puede subir a nivel de ministros, que es lo más probable que suceda, con la posibilidad de que Estados Unidos y o Canadá decidan ya ir directamente al capítulo de solución de disputas. Si eso sucede, se abre ahí otro periodo de consultas durante 75 días y si no hay una solución, después de esos 75 días, podrían ya solicitar un panel. ¿Qué significa? Que si no se avanza en estas pláticas a nivel técnico, pues en cuestión de 3 o 4 meses máximo, podemos estar viendo el inicio de un proceso donde se solicite un panel y en cuestión de un año un panel arbitral que se forma de conformidad con las reglas del TEMEC, con expertos, todos abogados por lo general, expertos en la materia, determinan si en efecto México está violando el tratado. Y esto puede arrojar un fallo en cuestión de más o menos un año o un año y medio que pudiera ser desfavorable para México. Esos son más o menos los tiempos. Los tiempos. Ken, digamos, en función de tu conocimiento, ¿alcanzas a apreciar de que ese fallo nos podría ser adverso, por lo menos en el aquí y ahora, con la información que se tiene? Sí, con la información que se tiene hoy en día, yo creo que hay altas probabilidades de perderlo, simplemente por el hecho de que en específico, cuando ves las reglas, digamos, dentro del TEMEC, del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio, claramente se especifica que tienes que tener transparencia en cómo estableces tus regulaciones de cualquier cuestión afectando, digamos, el comercio a través de argumentos sanitarios, tienen que demostrarse científicamente. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, México por mucho tiempo argumentó que deberíamos tener el derecho de exportar aguacate a Estados Unidos. Durante 84 años antes del Telecán no pudimos exportarlo porque argumentaban que había una mosca de la fruta que podría contaminar los cultivos de Estados Unidos. Sí. Gracias a las reglas del Telecán esto se solucionó porque no pudo Estados Unidos demostrar evidencia científica de que había tal plaga. Ahora estaríamos haciéndole lo mismo a Estados Unidos, pero en el caso del maíz, argumentando simplemente con argumentos ideológicos de que los OGM son malos para la salud, pero no hay evidencia científica. Eso lo analizaría un panel y seguramente si así continúan las cosas, si no hay evidencia científica adicional, que yo creo que no la va a haber, si no la ha habido en más de 30 años, estaríamos ante una posibilidad seria de perder un panel de esta naturaleza. ¿El TEMEC no le pasa cerca lo que sucedió en la frontera con Estados Unidos, con los ciudadanos estadounidenses, las vicisitudes de narco y terrorismo, etcétera? Al TEMEC no le pasa por enfrente ese asunto, ¿verdad? Mira, al final de cuentas son temas que se manejan en otro canal, pero no podemos ignorar que la situación de inseguridad, lo que sucedió en Matamoros, pues manda una señal negativa respecto a el problema de la inseguridad en México, que sí se analiza en las discusiones a nivel comercial respecto, por ejemplo, la seguridad de las inversiones, sí, la seguridad física de los inversionistas y los miembros de empresas de Estados Unidos y Canadá, los ejecutivos que operan en México. Esperemos que esto no tenga un impacto negativo, digamos, en la relación comercial, pero sí manda una señal, creo yo, a los mercados internacionales, donde en la medida en que no controles o reduzcas la inseguridad física
en tu país, pues sí vas a incrementar el riesgo país y por lo tanto puede afectar eventualmente la inversión extranjera que entra a nuestro país, que como tú sabes en este momento por el fenómeno del nearshoring y la certidumbre del TEMEC, pues se está incrementando de manera importante. Claro. No queremos que el tema de inseguridad empiece a afectar a esa parte económica Sí, también. sí. Eso es una clave. Pero digamos, recapitulando, Ken, Canadá está viendo lo mismo que Estados Unidos, ¿verdad? Sí, al final de cuentas les preocupa esta postura que ha tomado el gobierno de argumentar que el consumo de organismos genéticamente modificados pueden dañar la salud humana. No hay evidencia al respecto, entonces se suman a las consultas y obviamente va a haber un periodo intenso, por lo menos durante el próximo mes, de intercambio de información con expertos técnicos, donde en mi opinión, pues es la oportunidad para que el gobierno de México recapacite, si no elimine el decreto por completo, por lo menos que elimine cualquier referencia al daño a la salud humana y cualquier restricción en el uso del maíz. Esa Claro. sería la solución. Ken, como siempre, muchas gracias. Te estaremos buscando, como puedes imaginar. Gracias que estuviste, Ken, con nosotros. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, gracias. Bueno, qué cosa esto, ¿no? Ojalá se sacuda y quede más o menos claro el tema, porque, a ver, Estados Unidos ya lo lanzó, como bien, bueno, Ken es un especialista sensacional. Estados Unidos ya manifestó su inconformidad. Y ahora resulta que por el mismo tema, bajo las mismas circunstancias, ahora Canadá. Recuerde que somos México, Estados Unidos y Canadá, dos de los tres países en el tema del maíz transgénico. Está el asunto echado a andar por aquello que el presidente planteó, ¿no? Y que yo creo que en este momento, pues a lo mejor no es tarde revisarlo, ¿no? Revisarlo. Entiendo que hay al interior del país también una corriente de opinión fuerte, influyente, que tiene este asunto como el sin maíz no hay país, etcétera, ¿no? El maíz transgénico no les... Hay grupos que claramente establecen de su daño. Pero, pues lo que uno alcanza a apreciar, le digo, hablando con científicos, es que no es así. Y científicos de altísimo nivel. Entonces, tema que nos puede caer muy mal, ¿eh? Sobre todo a la hora de si pasa un año y que se nos venga una multa, o algo así, y de ahí son cosas altísimas que, pienso yo, se pueden evitar. A ver, pero va a ser difícil convencer a algunos internamente. Ahí lo alcanza uno a apreciar.